Muy bien, tenemos dos conjuntos A y B, conjuntos discretos, A con 3 elementos, B con 3 elementos. La función f definida como conjunto de pares ordenados nos señala que esto es una función biyectiva de A en B. Y la pregunta es el producto de A por B. Bueno, como A y B son conjuntos discretos y también f es un conjunto discreto ya que está formado solamente por 3 parejas, vamos a hacer su esquema, un diagrama de Venn, ¿no? Más o menos así. A ver, vamos a practicar su diagrama para que se pueda anotar y así obtener los valores de A y B. A ver, tenemos por acá el conjunto A, recordemos que la función es de A en B, A conjunto de partida, B conjunto de llegada. Ya está. Y f es una función de A en B. De acuerdo a lo que tenemos en A, tenemos por acá en el conjunto A definido los elementos 3, 4, 5. Ya está. Y en B tenemos los elementos 6, 7, 8. Ya está. Esto lo estamos tomando de los conjuntos A y B definidos. Ahora, vamos a considerar a f, ¿correcto? Bueno, acá tenemos el par 3, 7, solamente el par 3, 7. Ya está. Entonces por acá la correspondencia es el 3 asociado con el 7. Ya está. Muy bien, ¿qué más tenemos? Ahora tenemos por acá el elemento 5 que tiene imagen A más B. Como la función es biyectiva, eso implica que es inyectiva y que es suryectiva. Entonces, este 5 puede tener como imagen o bien al 6 o bien al 8, pero no al 7, porque si es biyectiva la función es inyectiva y la función inyectiva es de 1 a 1. Entonces, para 5 tengo dos oportunidades, o bien la imagen es 6 o bien la imagen es 8, ¿correcto? Ya. Por otro lado, tenemos por acá que el A menos B, este A menos B tiene imagen 6. Ahora, este A menos B se supone que se encuentra en el conjunto A, ¿correcto? Entonces yo entiendo que si acá ya tengo el par con 3 y 5, entonces este A menos B tendría que ser 4 necesariamente, ¿correcto? Este A menos B tendría que ser el 4, ya que se supone que todos los que están en A va a ser el dominio. Entonces por acá afirmo, este 4 debe ser el A menos B. Ahora, si el A menos B es 4, entonces según lo que tenemos acá, este 4 tiene como imagen al 6. Por lo tanto, este 5 tiene que tener necesariamente como imagen al 8, necesariamente. Eso quiere decir que este elemento 8, en este par 5A más B, es decir, el A más B tiene que ser 8 necesariamente, ¿correcto? Recordemos que la condición es que la función es biyectiva, que significa que es inyectiva y suryectiva. Y este esquema obedece, ¿no? Es inyectiva porque es de 1 a 1. Y es suryectiva porque todos los que están en B efectivamente forman o son imágenes, forman el rango de la función. Entonces tenemos que A menos B vale 4 y A más B vale 8. Con esto podemos lograr los valores de A y de B. Sumamos las ecuaciones, vamos a tener 2A igual a 12, es decir, A igual a 6. Y como A y B suman 8, entonces B sería 2. Lo que implica entonces que el producto A con B sería 12. Tenemos dada una función suryectiva, es decir, sobreyectiva, no suryectiva, que es equivalente, definida desde este conjunto de partida, que vamos a considerar como dominio, y este es su conjunto de llegada. Pero puesto que la función es suryectiva, este conjunto de llegada haría de rango, ¿no? Eso es lo que nos dice la definición. Todos los elementos que están en conjunto de llegada deben ser imágenes. Como la función ya me indica que es suryectiva, entonces entiendo que todos los que están en este intervalo son imágenes, es decir, todo esto es el rango. Y tenemos la regla de correspondencia de la función. La pregunta es por la diferencia de B con A, que son los extremos de este intervalo correspondiente al rango. Entonces, en primer lugar, afirmamos, ya que f es suryectiva, entonces el conjunto de llegada, que es el intervalo de A cerrado a B abierto, es el rango de la función. Esto en virtud a que es suryectiva, atención. En segundo lugar, para lograr estos extremos, entonces habría que hallar el rango de la función. Y puesto que tenemos la regla y el dominio, con esos dos nos alcanza para lograr el rango. Entonces por acá, segunda parte, decimos obtención del rango de la función. Obtención del rango. Ya está. Entonces es una función polinomial de segundo grado. Tenemos f de x igual x cuadrado menos 6x más 20, con dominio que es un intervalo, ¿no? En este caso, x en el intervalo
de 3 cerrado a 8 abierto. Entonces, lo que vamos a hacer es, ya que estamos trabajando en un intervalo que es subconjunto del mayor dominio, el rango lo vamos a hacer construyendo. Vamos a hacer que la x aparezca una sola vez en primer lugar. Completamos cuadrados con los términos de la variable x, x cuadrado menos 6x. Este 20 lo colocamos como más 9 más 11, de tal manera que estos 3 nos hace un cuadrado. Es decir, f en x sería x menos 3 al cuadrado, esto más 11. Ya está. Ahora tomamos el intervalo de su dominio, ¿no? Entonces, ya que x se encuentra entre 3 y 8, en desigualdad sería x mayor o igual a 3, pero menor a 8. Le restamos 3 a cada miembro, sería x menos 3 entre 0 y 5. Ya está. Como está en el intervalo 0 a 5, que es intervalo positivo, elevamos al cuadrado, el orden no va a cambiar y quedaría que su cuadrado está entre 0 cerrado y 25 abierto. Finalmente le sumamos 11, entonces tendríamos 11 menor o igual a x menos 3 al cuadrado más 11 y esto menor que 36. Esto sería lo correspondiente a la regla f de x, ¿cierto? Eso viene a ser el f de x. Entonces decimos f de x se encuentra en el intervalo de 11 cerrado a 36 abierto. Ya está. Este vendría a ser el rango de la función. Y este rango se identifica con el conjunto de llegada, como habíamos dicho. Efectivamente, intervalo cerrado abierto, cerrado abierto. Lo que implica entonces que el A debe ser 11 y el B sería 36, ¿correcto? A es 11 y B 36. Luego entonces la diferencia B menos A sería 36 menos 11, lo cual nos daría 25. Bien, tenemos a continuación una función definida por partes, una función con 2 reglas de correspondencia y cada regla en su respectivo dominio, ¿correcto? Debemos determinar el valor de verdad de 3 proposiciones. En primer lugar, tenemos que ver si f es inyectiva en ese intervalo, es decir, en ese dominio. Tenemos que también estudiar si f con dominio en R y conjunto de llegada 1 al más infinito es sobreyectiva. Y por otro lado, análogamente a lo anterior, con el mismo dominio y el mismo conjunto de llegada, determinar si la función es biyectiva. A ver, vamos a dar algunas consideraciones para que una función con más de una regla, en este caso con 2 reglas, sea inyectiva. A ver, pequeña referencia. Una función f que tiene 2 reglas y cada una en un dominio, ¿no? Lo cual sabemos que esos dominios deben ser disjuntos, una función de 2 reglas es inyectiva si ocurre lo siguiente. En primer lugar, f1 y f2, cada subfunción debe ser inyectiva en su respectivo dominio. ¿Ya? Condición necesaria, entonces, cada función que conforma f tiene que ser inyectiva. ¿Ya? f1, f2 deben ser inyectivas. Y en segundo lugar, eso no es suficiente. La intersección de rangos de ambas funciones tiene que ser vacío. ¿Ya? La intersección de rangos tiene que ser vacío. Entonces, si eso ocurre, la función se dice inyectiva. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, eso es en este caso haciendo una referencia para que una función con 2 reglas sea inyectiva. Ahora, lo otro, de acuerdo a lo que veo por acá, también podemos, ya que se trata de funciones básicas, podemos también tratar de hacer su gráfico. Entonces, gráficamente, ¿qué tiene que pasar para que una función sea inyectiva? Ya. También f es inyectiva si toda recta horizontal intersecta la curva a lo más en un punto. Intersecta la curva al gráfico de la función, a lo más en un punto. Ya está. Muy bien, eso sería dentro de la parte gráfica. Y en este caso, en virtud a que las funciones que conforman a f son funciones elementales, podemos hacer su dibujo. El primero corresponde a una parábola
y el segundo a una recta oblicua, ¿no? Entonces, el dibujo de cada una de estas, ¿no? Ahí con el dibujo podemos determinar el valor de verdad de las tres proposiciones. Entonces, el gráfico de la primera, en este caso vamos a ponerle y igual a x al cuadrado más 3 en su dominio x menor que 0. En primer lugar, hago su dibujo pero sin considerar a su dominio, en su mayor dominio. Y igual a x al cuadrado se dibuja algo así, ¿no? Es una parábola con vértice en el origen y con abertura hacia arriba, ya que el cociente del cuadrado es positivo. Esto es x cuadrado, pero si le sumas 3 al x cuadrado, entonces al sumarle 3 la gráfica sufre un desplazamiento vertical, sería 3 unidades hacia arriba. Entonces, este vértice que está en el origen pasaría para el punto 3 y entonces su gráfico sería de este modo. Ya está, de esa manera. Pero ahora lo vamos a recortar a su dominio, es para x menor que 0. Entonces recuerde que en el eje Y, x vale 0, x menor que 0 es a la izquierda, es decir, tendríamos que borrar toda esta parte y hacerle una abertura justamente en este punto. Ya está, ¿correcto? Entonces, este vendría a ser el gráfico de esta ecuación, de esta función, en su dominio respectivo. Vamos a trasladarlo a esta parte. A ver. Entonces, el gráfico de la primera regla de la función en su dominio sería esta hoja de la parábola, ¿no? Pero con abertura en el eje Y, ya que ese punto no está en su dominio. En segundo lugar, el gráfico de la otra regla de la función corresponde a una función afín, cuya gráfica es una recta oblicua. Y el gráfico de esta recta lo podemos lograr con dos puntos de paso. A ver, vamos a graficar brevemente y igual a 2x más 1 con x mayor o igual a 0. Bueno, dejamos esto de lado un ratito y voy a lograr dos puntos de paso. Por ejemplo, en esta función, si x es 0, lleva a salir 1, tenemos un punto de paso, y si x es 1, lleva a salir 3, dos puntos de paso. Dibujo el plano, coloco los puntos, x0, y1, 0, en el origen y1, una unidad hacia arriba, este sería uno de los puntos de paso, y el otro punto es 1, 3, x igual a 1, y3, ¿no? Aproximadamente por acá. Entonces, unimos los puntos y tenemos el gráfico respectivo. Pero lo recortamos a su dominio, x mayor o igual a 0. Entonces, x igual a 0 es en el eje Y, x mayor a 0 a la derecha. Entonces, la parte de la izquierda tendríamos que eliminarlo. Entonces, el gráfico de la segunda sería esta recta, ¿no? Que parte desde el punto en el eje Y en 1. Entonces, más o menos por acá. Ya está. Y luego la recta, bueno, se extiende, ¿no? En forma ilimitada. Ya está. Muy bien. Entonces, ese sería el gráfico correspondiente a toda la función f. Ya está. Ahora sí, con este gráfico ya podemos determinar las tres proposiciones. Bien, en primer lugar, debemos determinar si la función es inyectiva en el intervalo menos infinito a 0, o sea, en ese dominio. El intervalo del dominio menos infinito a 0 estamos hablando de esta parte del eje x. Y en esa parte, la curva de la función corresponde a esto, ¿no? Estos puntos de la curva tienen dominio en el intervalo menos infinito a 0. Y en esta parte la función es decreciente. Y como es decreciente, efectivamente es inyectiva. Ojo, es inyectiva en ese dominio dado. Por lo tanto, afirmamos la primera proposición es verdadera. Ya, en ese dominio, por cierto. La segunda, si f va de R a este intervalo, es decir, vamos a considerar como dominio a todos los reales. Efectivamente, esta función tiene como dominio todo R, ya que está definida para x menores que 0 y mayores o iguales a 0. El dominio es la unión y la unión me hace todos los reales. Y el gráfico de f en todo R es todo esto, esta curva más esta recta. A ver, entonces considerando como dominio a R, es decir, los dos, y tomando como conjunto de llegada 1 al más infinito, la función es sobreyectiva. Para que sea sobreyectiva tendría que probar que este conjunto es idéntico al rango. Y gráficamente hallamos el rango proyectando los puntos de la curva del gráfico de la función hacia el eje de las y. Entonces, al hacer la proyección al eje y, ¿no?, de la curva, en este caso de rojo, el rango va a ser de 3 al más infinito. El rango de f sería el rango de la primera, que es de 3 al más infinito, pero tendría que unirle el rango de la segunda, que es de 1 al más infinito. Ahora, como este intervalo está incluido en este otro, el rango sería de 1 al más infinito, considerando con dominio a todos los reales.
Y efectivamente, entonces, este rango coincide con el conjunto de llegada, lo cual implica entonces que efectivamente la función es sobreyectiva. Finalmente, f, considerando como dominio todos los reales y conjunto de llegada 1 al más infinito, lo mismo que lo anterior, es biyectiva, dice. Para que sea biyectiva, tiene que ser inyectiva y sobreyectiva en ese dominio. Por lo anterior, hemos visto que sí es sobreyectiva, pero es inyectiva en todos los reales, no es inyectiva. ¿Por qué? Porque podemos encontrar una recta horizontal que intersecta la curva en más de un punto. Y al encontrar una recta horizontal que intersecta la curva en más de un punto, entonces la función ya no es inyectiva. Y si ya no es inyectiva, por lo tanto, ya no es biyectiva. Así que esta tercera proposición sería falsa. Tenemos una función definida con regla de correspondencia, f en x igual a x cuadrado más 1, una función cuadrática, definida en un dominio x mayor o igual a 0, o sea, de 0 al más infinito. Notar que no está definida en todo su dominio, solamente es un intervalo que está incluido y no es igual a su dominio máximo en este caso. Queremos hallar la inversa de la función f en el punto 1 sumado con la inversa en el punto 5. Bien, vamos a plantear dos alternativas de solución para lograr estos valores. En primer lugar, vamos a trabajar a determinar la función inversa de f. Bien, para esto primero debemos probar si la función es inyectiva. Entonces, la primera parte será, veamos si f es inyectiva. En virtud de que es una función cuadrática, entonces podemos manejarlo esto a partir de su gráfico. El gráfico de x cuadrado es una parábola con centro solamente x cuadrado estamos hablando, con centro en el origen y con abertura hacia arriba. Entonces el gráfico de x al cuadrado más 1 sería con un desplazamiento vertical una unidad hacia arriba. Es decir, el gráfico de x cuadrado más 1 sería, considerando su dominio todos los reales, sería más o menos así. Acá el vértice, correcto, y con abertura hacia arriba. Ya está. Pero como la función está definida para x mayor o igual a 0, entonces solamente tendríamos que considerar, recordemos que en el eje y equivale 0, x mayor a 0 a la derecha. Entonces tenemos que tomar solamente la parte que está a la derecha del eje y. Y en la parte que se encuentra a la derecha del eje y podemos ver que la función es creciente, ¿correcto? La función es creciente, entonces es inyectiva. Y como es inyectiva, entonces sí tiene inversa, ¿correcto? Entonces con esto estamos verificando que la función es inyectiva, con lo cual sí tiene inversa. Segunda parte, vamos a lograr la inversa. Obtención de f inversa. Ya. Primero vamos a determinar el dominio. ¿Quién es el dominio de la función inversa de f? El dominio de la inversa de f es el rango de f, lo cual lo podemos observar del gráfico, haciendo la proyección de los puntos de la curva al eje y. Y la proyección, como se puede observar, va a caer desde 1 cerrado al más infinito abierto. Ese vendría a ser el dominio de la inversa. En segundo lugar, vamos a lograr la regla de correspondencia de la función inversa, para lo cual, a partir de la ecuación de la función de f de x igual a x cuadrado más 1, con x mayor o igual a 0, no olvidemos, vamos a despejar x en función de y. Él es y igual x al cuadrado más 1. Te diremos x al cuadrado es igual a y menos 1, el cuadrado pasaría como raíz con doble opción de signo. X sería más menos la raíz cuadrada de y menos 1. Ya está. Entonces tenemos dos opciones para x. De acá tenemos x igual a raíz cuadrada de y menos 1, o en otro caso que sería x igual menos raíz cuadrada de y menos 1. Ahora, pero debemos tener en cuenta que si una función tiene inversa, la inversa es única, es decir, no me pueden quedar las dos. Ahora, ¿cómo decido cuál de las ecuaciones es la que nos vamos a quedar? Recordemos que la función f está definida para x mayor o igual a 0, es decir, x no puede ser negativo. De manera que en este segundo caso, ya que x es igual a menos raíz cuadrada, ahí vamos a tener valores negativos para x. Y eso no puede ser de acuerdo al dominio definido en la función. Entonces quedaría x igual a raíz cuadrada de y menos 1. Muy bien. Una vez despejado x en función de y, ahora hacemos los cambios de variable. Estos cambios serían así. En lugar de y, lo cambiamos por x para la función inversa. Y la x queda por la función, la y de la inversa, ¿no? Que es f inversa en x. Así. Esta es la regla de la inversa
y este es el dominio. Lo juntamos y de acá decimos, luego entonces, la función inversa f de x sería la raíz cuadrada de x menos 1, en la cual su dominio, los valores de x en la inversa, se encuentra en el intervalo de 1 al más infinito. Ya está. En el intervalo de 1 al más infinito, y ya tenemos entonces la regla con su respectivo dominio. Ahora, para lograr los valores que nos piden, solamente vamos a evaluar, pero hay que vigilar que esos puntos estén en su dominio. A ver, para x igual a 1, ¿es posible evaluar la inversa en 1? Sí, porque está en su dominio. Entonces, para x igual a 1, la inversa en 1 saldría 0. Luego, para x igual a 5, la inversa en 5, que también se encuentra en el dominio, evaluando saldría 2. Y la suma saldría entonces 2. ¿Correcto? Eso sería un modo. Una pequeña referencia. Otro modo. A ver, otro modo. En este caso lo hicimos en forma general. Ahora, si solamente quiero preocuparme en estos puntos, vamos a hacerlo en un punto, el otro sale de manera análoga. Por ejemplo, decimos, pongamos a f inversa en 1, supongamos le llamo, por ejemplo, a. ¿Correcto? F inversa en 1 le llamo a. Entonces, ahora, para hallar f inversa en 1 que le he llamado a ambos le tomamos f. Aplicamos f en cada miembro. Ya está. Entonces, f compuesta con f inversa en 1, recordemos que eso, de acuerdo a la definición inmediata, esto sale 1, ¿no? Porque f con f inversa se absorbe. Entonces, 1 es igual a f de a. ¿Pero quién es f de a? Como f de x es x cuadrado más 1, entonces f de a sería a cuadrado más 1, de lo cual entonces tendríamos a igual a 0. ¿Quién es a? A es el valor de la f inversa en 1. F inversa en 1 sale a, que es igual a 0, que es lo mismo que tenemos en este caso, ¿no? De forma análoga también lo puedes obtener el valor de f inversa en 5. Se señala en este ejercicio que f es una función biyectiva, lo cual implica que es inyectiva y surrectiva, y además cumple estas dos, tenemos estas dos ecuaciones, f en f de a es igual a f en 8, y la inversa en 8 es igual a valor de 3. Nos piden esta suma. Muy bien. Vamos a llamarle t en primer lugar a esta suma. Y valdría notar lo siguiente. Recordemos que la inversa de f compuesta con f se absorbe y queda el punto que está dentro de en este caso, ¿no? Entonces diría f inversa compuesto en f de a, todo esto se reduce a a. Y el otro análogamente sería más un quinto de f compuesta con su inversa, también se absorbe y quedaría solamente el punto 8. Es decir, lo que me están pidiendo se reduce al valor de a más 8 quintos. Muy bien. Entonces solamente nos queda lograr el valor de a. Ahora, en segundo lugar, decimos, a ver, vamos a llamarle esto ecuación 1, a esto condición 2. Ya. De la condición 1, acá tenemos a, ¿correcto? Decimos de 1. Y puesto que f es biyectiva, bueno, más que todo, si es biyectiva, es inyectiva, ¿no? Puesto que f es inyectiva, entonces decimos, recordemos la definición de función inyectiva. En una función inyectiva, si x1 y x2 están en su dominio, ¿correcto? La definición equivalente, y además f de x1 es igual a f de x2, entonces se cumple que x1 es igual a x2, ¿no? Por definición de función inyectiva. Y entonces, como acá nos está asegurando que la función es biyectiva, lo cual implica que es inyectiva, entonces imaginemos que él es x1 y él es x2. Entonces, si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. Es decir, f de a es igual a 8. Ya está. Eso es lo que tenemos. F de a igual a 8. ¿Correcto? Ahora, esto por si acaso, si f de x1 es igual a f de x2, la conclusión x1 es igual a x2 es válida solamente en funciones que sean inyectivas, ¿ya? Y en este caso, como es inyectiva, puesto que es biyectiva, valido esa información. Ahora, ya que f de a vale 8, entonces de acá, en virtud a que f de a vale 8, entonces ahora le tomamos en ambos miembros f inversa. Le tomamos f inversa al primer miembro y al segundo miembro. No hay problema, eso es válido. Ya está. Entonces, f inversa con f se absorbe y su compuesta sería el punto a. Y entonces a es igual a f inversa en 8. ¿Pero cuánto es f inversa en 8? Eso vale 3, ¿no?
Entonces, esto vale 3, esto por la condición 2. Con esto entonces ya tenemos el valor de A. Ya tenemos el valor de A y entonces ya podemos contestar a la pregunta. Por lo tanto, decimos el valor de T que nos piden, que se reduce a A más 8 quintos, y puesto que A es 3, entonces 3 más 8 quintos sería 15 con 8, 23. Sería 23 quintos, ¿no? La respuesta a nuestro ejercicio propuesto. A continuación tenemos una función f definida de ese conjunto de partidas 5b. Vamos a asumir que este es el dominio y su conjunto de llegada el intervalo de A72. Tenemos la regla de correspondencia y tenemos el hecho de que es biyectiva. Bueno, como ya sabemos, biyectiva implica que es inyectiva y que a su vez también es suryectiva. El hecho de ser suryectiva o soryectiva implica que su conjunto de llegada hace de rango, es decir, este equivale al rango de la función. Y el hecho de que sea inyectiva significa que entre los elementos del dominio y su rango, en este caso, hay una correspondencia 1 a 1. Muy bien. Ahora, por otro lado, tenemos acá también la función cuya regla es una función cuadrática. Entonces, esto de acá, vamos a enfrentar este ejercicio haciendo su dibujo, su esquema. Vamos a graficar la función y luego vamos a ajustarlo al dominio que presenta y este que es su rango, porque es suryectiva. Hago esa aclaración. Muy bien, entonces vamos a proceder a graficar. Procedemos a graficar la función f. La gráfica nos va a dar una gran información. Ya está. Entonces, para graficar una función cuadrática, primero lo vamos a graficar en todo su dominio, en su mayor dominio que son los reales, y luego lo recortamos al dominio que tiene. Muy bien, esta es una parábola que se abre hacia arriba. Su vértice, ¿dónde se encuentra? La x del vértice viene dado por, no, en este caso vamos a colocar por acá, el vértice se encontraría en el punto menos b sobre 2a, ¿no? Menos b sería 8 entre 2a, que sería 2, eso sería 4. Y evaluamos la función en 4, para x igual a 4 va a salir por acá 16 menos 32 menos 16 más 7 menos 9. Entonces el vértice se va a encontrar en el punto 4 menos 9. Ya está. Entonces, bueno, haciendo un dibujo así a grosso modo, no requiere un dibujo riguroso tampoco, ¿no? Sino algo referencial que nos ayude a tener una idea para este caso. Muy bien. Entonces, acá se encontraría el vértice, ¿correcto? La parábola va a insertar al eje Y en el punto 7, ¿no? El corte del eje Y en x igual a 0, esto sale 7, o sea, un punto en la parte superior. Entonces, más o menos el dibujo sería algo así, de ese tipo, ¿no? Simétrica con relación a la recta que pasa por el vértice. Muy bien. Aproximadamente esa es la idea en su gráfica, pero esto debo recortarlo a su dominio. El dominio va a partir del punto 5. Cuando x es 5, ¿cuánto resulta la función? A ver, vamos a ver. Para x igual a 5, a ver, si equivale 5, acá tengo 25, 40, sería menos 15 más 7 menos 8. 5 menos 8 punto que se encuentra en el cuarto cuadrante. Sería algún punto de esta parte, ¿no? Vamos a considerar que ese punto se encuentre por acá. Ya está. ¿Correcto? Muy bien. 5 menos 8. El punto 5 menos 8. Ya está. Y la gráfica sería, como el dominio va a partir de 5, la gráfica tiene que considerar a partir de ese punto. Ahora, ¿hasta dónde? El dominio va hasta b, pero no tenemos el valor de b. Pero también tenemos que el rango va de la función hasta 72, ¿no? El rango son los valores de y. Entonces, suponiendo que en el eje y acá se encuentra 72, suponiendo eso, proyecto a la parábola, a la parte de la derecha, ¿no? Porque con esa parte voy a trabajar. Entonces, supongamos eso ocurre por acá. Ya está. Entonces, solamente tendríamos que considerar la gráfica en esta parte. Vamos a puntear la parte que no va a tomar, ¿ya? Entonces, esta parte no lo toma porque el dominio es a partir de 5. En este punto estoy suponiendo que equivale 5. Ya, esta parte tampoco. Ya está. A ver, ¿qué más? Y vamos a proceder a hacerle agujeros, ¿ya? Es decir, que esa parte de la gráfica no le corresponde de acuerdo a su dominio. Ya está.
Ya está. Muy bien. Entonces solamente vamos a considerar esta parte de la gráfica. Y como se puede usar, perdón, es hasta este punto nomás, ¿no? Porque el rango va hasta 72. Es decir, solamente voy a considerar esta parte de la gráfica. Ahí está. Muy bien. Esa es la que se ajusta a su dominio, bueno, y a su rango, ¿no? Esto tampoco no lo toma. Ya está. Entonces, efectivamente, se puede observar que la función es inyectiva, ¿correcto? Porque es creciente, ¿no? Es creciente, entonces cumple lo que es la inyectividad. Y el hecho que era subyectiva, hemos dicho que este intervalo debe ser el rango. Es decir, el rango de la función es el intervalo de a 72. Eso porque la función es subyectiva. Pero como también estoy viendo que la función es creciente, recordemos que si f es creciente, ¿no? Entonces, ya que f es creciente, en su dominio, en este caso en el intervalo de 5 a b, entonces el rango de f en una función creciente se logra evaluando en los extremos de dominio. Es decir, el rango sería de f de 5 a f de b, ¿no? Eso es lo que me permite determinar el gráfico, ¿no? Y entonces este intervalo con este intervalo lógicamente deben ser iguales. Lo que implica entonces que a es f de 5, a es f de 5 y 72 es f de b. Ya está. Entonces, ¿cuánto vale f de 5? F de 5 ya lo habíamos determinado. Para x igual a 5 la imagen es menos 8. Entonces de acá tengo que a vale menos 8. Ya está. Solamente me falta el valor de b. F de b. F de b sería b al cuadrado menos 8b más 7. Esto igual a 72. De lo cual tendríamos b cuadrado menos 8b menos 6,5 igual a 0. Factorizando aspas simples sería b por b, si no me equivoco, 13 por 5 y menos por más. Menos 13 más 5 menos 8. Entonces tendríamos b menos 13 por b más 5 igual a 0. Y tenemos dos oportunidades para b. B igual a 13 o b igual a menos 5. Pero, de acuerdo al intervalo del dominio, el dominio es de 5 a b. Entonces, obviamente entiendo que b es mayor o igual a 5. Es decir, b no puede ser menor que 5. Por lo tanto, el valor de b igual a menos 5 lo rechazamos. En consecuencia, tendríamos que b es igual a 13. Ya está. A menos 8, b 13, se pide a más b. Por lo tanto, concluyo, la suma de a con b nos daría, menos 8 más 13 nos daría más 5. Bien, tenemos una función definida con su conjunto de partida, lo cual vamos a considerar dominio, y su conjunto de llegada, no necesariamente el rango, la regla de correspondencia de la función, y se pide determinar el valor de verdad de estas tres proposiciones. La primera hace referencia a si la función es inyectiva pero no subyectiva, la segunda si es subyectiva pero no inyectiva, y la tercera si es biyectiva. En vista que esta es una función elemental, una función racional cociente de polinomio de primer grado, creo que lo mejor que podemos hacer en este caso es hacer su gráfica, ¿no? Mientras la función sea básica, elemental, así como la cuadrática, la gráfica nos puede dar una gran información, ¿no? A partir del gráfico podemos determinar el valor de verdad de todo esto que se pide. Muy bien, para eso voy a graficar a la función, pero en su mayor dominio. Su mayor dominio es todos los reales menos 2. ¿Ya? Vamos a dibujarlo en ese dominio y luego lo vamos a recortar al dominio que se da. Entonces, a ver, procedemos a graficar esta función racional. Procedemos a graficar la función f. Para eso hay que recordar lo siguiente. El gráfico de una función racional de ese modelo nos va a salir de la siguiente manera. Sale con dos asíntotas, una horizontal y una vertical. La gráfica puede encontrarse en estas dos partes, así como la gráfica de la función inverso multiplicativo, o también podría encontrarse en estas otras dos partes. Ya está. Entonces, alguna de las dos debe ser la gráfica de esta función. Para graficarlo primero necesito las asíntotas. Vamos en primer lugar a la asíntota vertical. Asíntota vertical.
La ecuación de la asíntota vertical se logra haciendo que el denominador sea 0. X menos 2 igual a 0, es decir, x igual a 2. Entonces la recta que pasa por x igual a 2 va a ser la asíntota vertical. A continuación, la asíntota horizontal. La ecuación de la recta horizontal es como una función constante. Es y igual, en el caso de que es un cociente de polinomios del mismo grado, como está el caso, solamente divido los coeficientes principales. 3 entre 1, entonces sería y igual a 3. Ya está. Muy bien, una vez que tengo las asíntotas, ahora procedemos a dibujar el plano. Y sobre el plano vamos a colocar las asíntotas logradas. Ya está. Entonces, la asíntota vertical, x igual a 2, supongamos que se encuentra por acá, en esta recta. Vamos a ponerlo más allá. A ver, x igual a 2, supongamos por acá en este punto. Trazamos la recta vertical que pasa por ese punto, pero en líneas punteadas solamente. Ya está. Supongamos que en esa vertical x vale 2. Ya está. La horizontal, y igual a 3. Entonces supongamos que la horizontal está por acá. 3. Ya está. Entonces trazamos la línea, la asíntota. Entonces, de acuerdo a lo mencionado, trabajado en gráficas, entonces su dibujo de esta función puede encontrarse en estas dos partes o bien en estas dos partes. Para decidir en qué parte se encuentra exactamente, vamos a lograr un punto de paso. ¿Ya? Vamos a lograr un punto de paso, lo cual nos va a permitir decidir en dónde debe estar su gráfico, ¿no? Eso se llama hipérbola. Ya está. Muy bien. Voy a tomar un punto arbitrario de su máximo dominio. Por ejemplo, voy a tomar x igual a 0. Si x vale 0, esto sale 7 medios. Para x igual a 0, 7 medios, x igual a 0, y 7 medios estaría por acá arriba. Lo que significa que hay una parte del dibujo, hay una hipérbola en esta parte, y la otra parte debe estar acá. Entonces, más o menos, la gráfica, supongamos, sería así. ¿Ya? Y la otra parte estaría por acá. Ya está. Ese sería el dibujo en su mayor dominio. Muy bien. Pero ahora vamos a recortarlo a su dominio. ¿Ya? En este caso, el dominio solamente es desde x igual a 0 cerrado a 2 abierto. Muy bien, x igual a 0 sería en el eje Y, ¿no? En este punto. X igual a 0 hacia 2 abierto. Recuerda que 2 es la asíntota vertical. Entonces la gráfica sería esta parte de la hipérbola. Ahí está, solamente ese tramo. Lo demás no lo tomaría. ¿Ya? Entonces, esa parte sería lo correspondiente a la función en su respectivo dominio, ¿no? Entonces, estas partes no lo vamos a considerar. Bueno, solamente vamos a considerar lo de azul, nada más. Ya, entonces recordemos que en este punto, justamente en x igual a 0, esta función vale 7 medios, que es 3,5. Ya está. Y lo toma, ¿no? Porque 0 está en el dominio. Muy bien, con esto contestamos a la primera proposición. A ver, la primera dice lo siguiente. La función es inyectiva. Es inyectiva, sí es inyectiva porque es creciente, correcto, es inyectiva, pero no suryectiva. A ver, para que sea suryectiva, su rango, que lo voy a lograr proyectando los puntos de la curva de su dominio lógico hacia el eje Y, no debería ser igual al conjunto de llegada, ¿no? A ver, su rango de acá se observa, el rango de f va a ser desde 7 medios cerrado hacia el más infinito, ya que en 2 la asíntota, ¿no? Esta curva se va pegando, casi se confunde con la asíntota, pero nunca la llega a interceptar. Entonces el rango es de 7 medios al más infinito y este coincide con el conjunto de llegada, es decir, la función sí sería suryectiva. Por lo tanto, esta proposición compuesta sería falso, ¿no? Es inyectiva sí, el pero equivale a una conjunción y no es suryectiva, falso, porque sí sale suryectiva, ¿ya? Entonces esta afirmación es falso. La segunda, f es suryectiva pero no inyectiva. También sería falso porque sí sale inyectiva porque es creciente, correcto. Ya está. Y luego me dice la tercera, es biyectiva. En efecto, es biyectiva porque es inyectiva, ya que es creciente, y es suryectiva porque su rango coincide con el conjunto de llegada. Entonces la tercera afirmación sería verdadero. Muy bien, tenemos una función definida por pares ordenados
Solamente son 4 elementos que lo conforman a f y nos piden f compuesta con su inversa menos la inversa de f compuesta con f. Muy bien, vamos a ver que esta función creo que se puede notar brevemente que es inyectiva, ¿no? Sí tiene inversa esta función, ya que para cada x, podemos hacer su esquema en su defecto, no por acá, por ejemplo, conjunto de partida, conjunto de llegada, f por acá, en el conjunto de partida 1, 2, 3, 7 y sus imágenes 0, 5, 6, 7. Ya está. Entonces, para este 1, su imagen 0, para 2 con 5, para 3 con 6 y 7, 7. Ya está. Entonces, efectivamente, por acá podemos observar que es inyectiva, ¿correcto? Y también es suryectiva. Ahora, entonces, definitivamente sí existe inversa. Para lograr f compuesta con f inversa y lo otro, ¿no? Entonces vamos a usar una pequeña propiedad. Primero, téngase en cuenta lo siguiente. Recordemos que f compuesta con la inversa de f de x es igual a solamente x, pero para x que se encuentra en el dominio de la inversa de f, es decir, el rango de f. Es decir, en este caso, a ver, x en el rango de f, ¿quién lo forma? 0, 5, 6, 7. Es decir, para x igual a 0, ¿correcto? F de f inversa, a ver, vamos a colocarlo en pares de una vez. De acá iría, entonces, f compuesta con f inversa sería igual a ver, x en el dominio de la inversa de f, que es el rango de f lo forma el 0, el 5, 6, 7. Ya está. Así. Entonces decimos f compuesta con f inversa sería el conjunto de pares. Ya, esto es válido para este dominio. A ver, para x igual a 0, si x vale 0, f compuesta con f inversa en 0 sería el propio 0. O sea, tendríamos el 0, 0. Luego tendríamos para x igual a 5, el 5, 5. Luego tendríamos el 6, 6. ¿No? Porque estos dos sale el mismo x y para x igual a 7 sería el 7, 7. Ya está. ¿Correcto? Hemos tomado todas estas x de acá. En segundo lugar, f inversa compuesta con f de x. Esto es igual a x, pero para x en el dominio de f. Para x en el dominio de f. ¿Cuál es el dominio de f? 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 7. Entonces consideramos esto, pero para estas x solamente. Entonces vamos a tener que la inversa de f compuesta con f sería, a ver, para x1, f inversa compuesta en f de 1 va a ser su imagen 1. O sea, para x1 su imagen 1, para x2 su imagen 2, para x3 su imagen 3 y para x7 su imagen 7. Ya está. Muy bien. Entonces ya tenemos f compuesta con f inversa y f inversa compuesta con f. Ahora hacemos la diferencia. Restamos las dos. Entonces f compuesta con f inversa menos f inversa compuesta con f sería, a ver, recordemos que cuando restamos funciones y estas están con pares ordenados, esto es posible entre aquellas parejas que tienen la primera componente común. Acá tengo primera componente 0, pero acá nadie tiene primera componente 0. Acá tenemos al 5 y no hay 5. Tenemos el 6 y por acá tampoco hay 6. Tenemos el 7, bueno, sería estos únicos pares que comparten la misma primera componente. Entonces, la primera componente se conserva y lo que restamos son las imágenes. Al restar las imágenes tendríamos 0. Así que este sería el resultado de la diferencia de estas funciones. Una función con un solo elemento que es el par ordenado 7, 0. Nos pide encontrar la función inversa definida con esta regla de correspondencia y en este dominio, en x mayor o igual a 4. Muy bien, entonces, primero para hallar la inversa tendríamos que probar que la función es inyectiva, ¿cierto? Y eso es de manera evidente, ya que habría que darse cuenta que la función f está conformada por la suma de dos funciones básicas, ¿ya? Entonces, primero por acá decimos, veamos que f es inyectiva. Veamos que f es inyectiva. Muy bien.
Y les comentaba que efectivamente eso es cierto porque la función f lo conforman dos funciones básicas, la función raíz cuadrada y la función identidad. Entonces, la función raíz cuadrada de x es una función creciente, ¿ya? La función raíz cuadrada de x es una función creciente. Y la función identidad también es una función creciente. Y tener en cuenta que cuando sumamos dos funciones que son crecientes, la suma de dos funciones crecientes efectivamente es creciente. Entonces, esto implica que la función f es creciente, ¿ya? Recordar que la suma de dos funciones crecientes es creciente, así también la suma de dos decrecientes también es decreciente, pero la combinación no necesariamente. Bueno, entonces f es creciente, y si f es creciente, entonces es inyectiva. Muy bien. Segunda parte. Obtención de la inversa. Obtención de f inversa. Bien, empezamos hallando el dominio de la función inversa. ¿Quién es el dominio de la función inversa? El dominio de la inversa de f es el rango de f. ¿Y cómo logro el rango? Gracias a lo anterior, a que hemos visto que la función es creciente en su dominio, que es de 4 al infinito, entonces su rango lo vamos a lograr evaluando en los extremos de su dominio. Como su dominio es el intervalo de 4 al infinito, no, x mayor o igual a 4 equivale a decir x de 4 al más infinito, entonces su rango sería desde la imagen de 4, de f de 4, hacia f de infinito. En 4 cerrado, infinito abierto. Ahora, ¿cuánto es la imagen de 4? La imagen de 4 saldría, a ver, raíz 4, 2, más 4 sería 6, de 6 cerrado. Y la imagen de infinito, raíz de infinito es infinito, el también infinito, suma de infinito se dice más infinito. Ya está. Ese vendría a ser el dominio de la inversa. Solamente nos faltaría la regla de correspondencia de la inversa. Bien, entonces para lograr la regla de correspondencia de la inversa, de la regla de la función de f de x que corresponde a la variable y igual a raíz de x más x, con x mayor o igual a 4, procedemos a despejar x. Bien, este término de acá es el cuadrado de él. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto es igual a raíz de x más x. Como x es positivo porque es mayor o igual a 4, le tomo la raíz cuadrada y lo elevo al cuadrado. No hay problema. Ahora, como esto tiene la forma de una cuadrática, completo cuadrados. Entonces, para hacer un cuadrado, ¿cuánto le faltaría? Cuadrado de raíz de x más raíz de x, ¿no? Es como decir cuadrado primero, esto es como el doble producto. Entonces, al coeficiente 1 le tomo la mitad, que es un medio, y a esa mitad al cuadrado, que sería un cuarto. Por lo tanto, le sumamos un cuarto a cada miembro. Ya está. Le sumamos un cuarto. De esta manera, este sería la raíz cuadrada de x más un medio, todo esto al cuadrado. Y esto, sumándolo, tendríamos 4y más 1 sobre 4. Luego el cuadrado pasa como raíz, tendríamos entonces raíz de x más un medio, igual a más menos, le tomo raíz cuadrada al cociente, en el numerador sería raíz cuadrada de 4y más 1, y en el denominador sería 2. Ahora, pero un momento, esta suma es imposible que sea negativa, por lo tanto el menos no tendría sentido, solamente consideramos el caso del más, ya está. De este modo, raíz cuadrada de x sería, pasa con menos, ¿no? Sería menos 1 más la raíz cuadrada de 4y más 1 sobre 2, ya está. Y solamente me queda elevar al cuadrado. Elevando al cuadrado tendríamos x igual a ¿quién? A ver, desarrollamos. Cuadrado de primero 1, cuadrado de segundo 4y más 1. El cuadrado de primero más cuadrado de segundo sería 4y más 2. Luego más el doble producto sería menos 2 veces la raíz cuadrada de 4y más 1 sobre 4. Pero 4, 2, 2, 4 tienen mitad. Le saco mitad y me va a salir 2y más 1 menos la raíz cuadrada de 4y más 1, todo esto dividido entre 2. Ya está. Entonces ya ahí tenemos despejado la x en función de y. Una vez que despejamos x en función de y, hacemos los cambios de variables respectivos. Entonces, para la función inversa, el y lo cambio por x y la x por la y de la inversa, que viene a ser f al asterisco de x, ¿no? O f a la menos 1, cualquiera de ellas. Y acá la y por x sería 2x más 1 menos la raíz cuadrada de 4x más 1, todo entre 2. Y de esa manera tenemos la regla de la inversa. Ahora procedemos a juntar, ¿no? Decimos, por lo tanto,
presentamos la regla de la inversa. Esto es 2x más 1 menos la raíz cuadrada de 4x más 1 sobre 2. Y al costado le acompañamos de su dominio respectivo. En este caso, x, ¿dónde se encuentra? Tenga en cuenta que esta x es para la inversa. Entonces, el dominio de la inversa ya lo tenemos de la primera parte, que es el intervalo de 6 al más infinito. Y de ese modo ya tenemos a la función inversa definida con su respectivo dominio. Bien, es dada la regla de correspondencia de la función f y se pide la regla o la función inversa. Bien, en toda función siempre tenemos que trabajar de acuerdo a su dominio y el dominio no es dado, así que vamos a determinarlo. Entonces, empezamos encontrando el dominio de la función f. Ya está, primera parte. Como es una función con radical índice par, el radicando debe de ser mayor o igual a 0. ¿Correcto? 5 menos x mayor o igual a 0. Y bueno, acá tenemos un polinomio de primer grado. El polinomio está definido para todo valor real de x y el valor absoluto también está definido para todos los reales. Así que la única consideración sería 5 menos x mayor o igual a 0. Bueno, eso implica 5 mayor o igual a x o x menor o igual a 5, ¿no? Lo que significa que x se encuentra en el intervalo de menos infinito a 5. Bueno, gracias a este hecho, gracias a determinar que x se encuentra en ese intervalo, entonces esto me va a servir para decidir la suerte de este valor absoluto, ¿ya? De acá digo, luego entonces, la función hay que darse cuenta que esto se puede reducir. ¿A qué se reduce? Si x es menor o igual a 5, x menos 5 es menor o igual a 0. Entonces, si esto es menor o igual a 0, su valor absoluto es el opuesto de x menos 5, que sería 5 menos x. 5 menos x más 1 más x por la raíz cuadrada de 5 menos x. Y entonces, esto de acá se reduce ¿a qué? Se va a reducir f de x igual a 6 veces la raíz cuadrada de 5 menos x. Entonces, a eso se reduce la regla de f gracias al dominio determinado, ¿no? Eso nos ayudó a decidir la suerte del valor absoluto. Ahora vamos a trabajar con esta función. Ya está. Muy bien. Esta es la función f. Ahora debemos hallar su inversa, pero vamos a ver que esta función es inyectiva. Entonces, veamos si f es inyectiva. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos por acá lo siguiente. Tenemos que f es una constante positiva no altera el carácter de la función que tenemos o la que multiplica. Es decir, me refiero a que si esto fuera creciente, multiplicarlo por un positivo no le altera la propiedad, sigue siendo creciente. Y si esto fuera decreciente, entonces multiplicarle la cantidad positiva no le va a alterar. Entonces, ahora por otro lado, observo que en esta raíz cuadrada, la función raíz cuadrada es creciente. Pero la función que tenemos adentro es una función afín, esto es decreciente porque tiene coeficiente de x que es la pendiente de la recta negativa. Es decir, tenemos una creciente que está aplicando a una decreciente, lo que va a implicar que esta función es decreciente. Para darle un poquito más de fuerza a la afirmación que estoy haciendo, esta función, esta ecuación de acá, lo voy a colocar como la composición de otras funciones. A ver, consideremos g de x igual a raíz cuadrada de x, ¿correcto? Y consideremos h de x al polinomio 5 menos x, ¿no? Ya, acá participa la raíz cuadrada, colocamos la función básica raíz cuadrada de x y 5 menos x la función afín de primer grado. Ya. Entonces, con eso, ¿qué es lo que quiero mostrar? De acá digo, entonces, f de x, que es 6, bueno, la constante lo vamos a dejar de lado, un momentito. Entonces, por acá digo, raíz cuadrada de 5 menos x, ¿a qué es igual? Esto es raíz cuadrada de 5 menos x, lo hemos llamado al h en x. Pero ¿esto a qué es igual ahora? Recuerda que hemos definido que g de x es raíz cuadrada de x. Raíz cuadrada de x es g de x. Raíz cuadrada de h de x sería g compuesto o aplicado a h de x. ¿Correcto? Si g de x es raíz de x, g de h viene a ser raíz cuadrada de h. Es decir, la raíz cuadrada de 5 menos x proviene de la composición g con h, que son estas dos. Y como g es creciente y h es decreciente, recordemos que la composición de una creciente con una decreciente resulta decreciente. Entonces, eso significa
que raíz cuadrada de 5 menos x corresponde a una función decreciente. Ya está. Entonces es decreciente, y si esto que es decreciente le multiplica una constante positiva, no le altera la propiedad. Entonces afirmamos f es función decreciente. F es decreciente. Y como es decreciente, es inyectiva. Toda función creciente o bien decreciente es inyectiva. Por lo tanto, tiene inversa. Ahora sí, vamos a la segunda parte, que es obtención de la inversa. Obtención de f inversa. Muy bien, empezamos con el dominio. El dominio de la inversa de f es igual al rango de la función f. Pero ¿quién es el rango de f? Ya, como hemos visto que la función es inyectiva, ¿correcto? Ya que hemos visto que es decreciente y tiene dominio en el intervalo menos infinito a 5, entonces gracias a lo anterior que hemos visto que es decreciente, el rango saldría evaluando los extremos del dominio. Entonces primero evaluamos en el punto 5, en el extremo de la derecha 5, ya que es decreciente, y luego en menos infinito. Ahí está, de f de 5, en 5 está cerrado, para el rango también, en menos infinito lógicamente abierto, ¿no? Por acá también sería abierto, ya está. ¿Cuánto es la función evaluada en 5? Para x igual a 5 la función sería 0, ya está. Y evaluada en menos infinito, si x es menos infinito con el menos le cambia de signo, más infinito. 5 más infinito, infinito, la raíz del infinito es infinito, y el infinito multiplicado por una cantidad positiva sigue siendo más infinito, ya está. Este es el rango de la función, lo cual corresponde al dominio de la inversa. A continuación vamos por la regla de la inversa. De la ecuación de la función y igual a 6 veces raíz cuadrada de 5 menos x, despejamos la variable x. Elevamos al cuadrado primero, y al cuadrado sería 36 por 5 menos x, ¿correcto? Esto sería y cuadrado igual a 180 menos 36x. De lo cual x saldría, trasladamos al primer miembro, esto a restar sería 180 menos y cuadrado sobre 36. Ese sería x en función de y. Ahora hacemos los cambios de variable para la inversa. En este caso la x la cambiamos por la y en la inversa, que es f al asterisco de x, y la y por la x, ¿no? 180 menos x cuadrado sobre 36. Ya está. Ya tenemos la regla de la inversa y acá tenemos el dominio. Los dos los juntamos y decimos, por lo tanto, la función inversa de f tiene por regla 180 menos x cuadrado sobre 36, y esto va a quedar definida para x que se encuentra en su dominio, pero el dominio de la inversa, que es el intervalo de 0 al más infinito. Y así tenemos entonces la inversa de f. Ya, muy bien, tenemos una función, la regla corresponde a una función y se pide determinar la inversa de esta función en el punto 1. Muy bien. Bien, solamente que tenemos la regla pero no tenemos el dominio definido. Vamos a proceder a hallar el dominio de la función. Pero para esto habría que notar lo siguiente. A ver, vamos entonces, dominio, ¿ya? Tened en cuenta que la potencia x a la 1 medio es igual a raíz cuadrada de x. Y la raíz cuadrada está definida para toda x mayor o igual a 0, ¿cierto? Ya está definida para toda x mayor o igual a 0. Ahora, pero en este caso particular, x no podría ser 0, ya que si x fuera 0, esta potencia sería 0, esta también sería 0, entonces la suma sería 0 y la función no estaría definida. De manera que solamente consideramos x mayor a 0. Ahora, si x es mayor a 0, esta función ¿a qué se reduce? De acá digo, luego entonces, la función vamos a tener igual a ver, gracias al hecho de que x es mayor a 0, valor absoluto de x es el propio x, sería 2x más 2. Y en el denominador, ya que tenemos suma y hay un factor que es una potencia de x con exponente fracción, factorizo x con el menor exponente. Esto es un medio.
A continuación, cada término lo dividimos por lo que hemos factorizado. 3x a la 3 medios entre x a la 1 medio tendría a ser 3 por x a la 3 medios menos 1 medio, que es 1, o sea 3x. Y finalmente, este término dividido entre x a la 1 medio sería solamente 2. Ya está. Entonces, ahora reduciendo, vamos a tener lo siguiente. F de x va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma en la parte superior se reduce a 3x más 2. Y el denominador x a la 1 medio, que se reduce a raíz cuadrada de x por la suma 3x más 2. Ahora, en virtud de que el 3x más 2 se repite, si este factor es no nulo, lo podemos simplificar sin ningún problema. Y como x es mayor a 0, no hay problema. Este factor 3x más 2 es estrictamente mayor a 0. Entonces lo simplificamos y no va a quedar en el numerador la unidad. Tomando la raíz a cada término, vamos a tener que f de x se reduce a 1 sobre la raíz cuarta de x. Ya está. Y como ya he dicho, eso está definido para toda x mayor a 0. De acá decimos entonces, x se encuentra en el intervalo de 0 al más infinito. Ya está. Este sería el dominio de la función y la regla se reduce solamente a esta ecuación. Ahora, para la inversa. Muy bien. Entonces decimos así, para lo que es la inversa, bueno, esa función creo que está evidente que es inyectiva. Si hacemos f de x1 igual a f de x2, ¿no? Para que una función sea inyectiva, si f de x1 es igual a f de x2, se debe probar que entre x1 y x2 la única relación es que sean iguales. Y es evidente, ¿no? F de x1 es la inversa de la raíz cuarta de x1 igual a f de x2, que es la inversa de la raíz cuarta de x2. Lo cual evidentemente se va a obtener que efectivamente x1 y x2 son iguales. Por lo tanto, sí tiene inversa. Vamos para hallar la inversa. Ya. Entonces por acá decimos obtención de la inversa. Primero empezamos hallando el dominio de la inversa. El dominio de la inversa de f es el rango de la función f, pero lo cual también lo podemos sacar inmediatamente, no a simple vista. Si x es mayor a 0, la raíz cuarta de x también es mayor a 0, su inversa también es mayor a 0. Es decir, su rango sería el intervalo de 0 al más infinito. La regla de la función inversa de f sería de la siguiente manera. De la ecuación de la función, la cual se reduce a esta, despejamos x en función de y. Y igual a la inversa de la raíz cuarta de x. Elevamos a la cuarta, tendríamos y cuarta igual a 1 sobre x. Entonces, invirtiendo cada miembro, vamos a tener que x es igual a la inversa de y cuarta. Hacemos los cambios respectivos, x por la función inversa, xy para la inversa, y esto sería 1 sobre x a la cuarta. Ya está, muy bien. De acá decimos, por lo tanto, la función inversa de f, su regla de correspondencia sería 1 sobre x cuarta, y su dominio, x se encuentra en el dominio de la inversa, que de la primera parte tenemos el intervalo de 0 al más infinito. Ya está. Muy bien, ya tenemos la regla de la inversa. Con eso ya podemos evaluar la inversa en el punto 1. Entonces, la inversa en el punto 1, la cual x igual a 1 si está en su dominio, esto sería la unidad. Bien, tenemos a continuación 3 proposiciones que debemos determinar su valor de verdad. Con relación a la primera y la segunda son directas, ¿no? Si f es una función creciente, entonces la función f es inyectiva. En efecto, toda función creciente en su gráfico siempre va a ir direccionada hacia la parte superior. Y entonces cualquier recta horizontal que tracemos nunca lo va a interceptar en más de un punto. Entonces la primera afirmación es verdadera por propiedad directa. ¿Ya? Entonces la primera decimos es verdadera por propiedad. Es verdad por propiedad. Toda función creciente o decreciente efectivamente es inyectiva. Con relación a la segunda, de forma análoga, si f y g son inyectivas, la compuesta es inyectiva. En efecto, también la segunda es verdadera, también directamente por propiedad. Entonces, siempre que tengo dos funciones inyectivas, la compuesta es inyectiva, también podríamos acotar, si es que son sobreyectivas, la compuesta también es sobreyectiva. Y si la compuesta, si f y g son inyectivas y son sobreyectivas, es decir, si f y g son biyectivas, la compuesta también resulta biyectiva. Muy bien, con relación a la tercera. A ver, si la compuesta es inyectiva, entonces g es inyectiva. Pero también vale la pena tener en cuenta que las funciones f y g van de R a R, hay que tener en cuenta ese hecho, ¿ya?
Tanto f como g son funciones que van de R a R, es decir, tienen como dominio a los reales. A ver, vamos a hacer un pequeño esquema brevemente para precisar con relación a la compuesta. Ya está. Entonces, f va de R a R y la función g también va de R a R. Ya está. El asunto es así. Para la compuesta f o g, tenemos por acá g y por acá tenemos f. Ya está. Por hipótesis, la composición, es decir, todos los elementos que van desde este conjunto y llegan hasta este conjunto están relacionados uno a uno porque la compuesta es inyectiva. Entonces, lo que se pide determinar es si la función g tiene que ser inyectiva. A ver, vamos a suponer lo contrario. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tenemos dos elementos de acá, dos elementos en el primer conjunto en el dominio de g, de tal manera que este elemento sea su imagen? Es decir, hacemos que este elemento tenga esta imagen y esta imagen. Es decir, tratamos de contradecir la tesis en esta proposición. Bajo este diagrama, la función g no sería inyectiva. Pero ¿sabe qué pasa? Como la función f tiene como dominio a R, porque va de R a R, entonces este elemento definitivamente va a estar en el dominio de f, de manera que a este elemento f le va a hacer corresponder una imagen en el conjunto de llegada. Supongamos que su imagen fuera esta. Pero si eso ocurriera, ¿qué tendríamos? Tendríamos que estos dos tienen esta imagen y este tiene esta imagen. Por lo tanto, la compuesta lo formaría este elemento con esta imagen y este elemento con esta otra imagen. Pero eso contradice la tesis, o la hipótesis, perdón, porque la hipótesis es que la compuesta es inyectiva. Es decir, las conexiones que van desde este conjunto hasta este conjunto solamente puede ser uno a uno. Entonces, si yo supongo que la función g no es inyectiva, entonces la compuesta ya no sería inyectiva, entonces contradice en este caso la hipótesis. Por lo tanto, entonces la función g sí debería ser inyectiva, con lo cual entonces la tercera afirmación debe ser, o mejor dicho, viene a ser verdadera. Muy bien, tenemos a continuación tres proposiciones en la cual también debemos calificar si son verdaderas o falsas. Con relación a la primera, para a menor que 0, la función f en x igual a entre x menos 1 no dice si es inyectiva. Es una función racional con un denominador de grado 1 y numerador constante negativa. Efectivamente, toda función de este tipo es inyectiva. Vamos a probarlo. A ver, entonces afirmamos directamente esto es verdad y vamos a justificarlo. Ya, entonces para la primera. A ver, sean x1, x2 de su dominio. Para x1, x2 de su dominio, en este caso el dominio de la función es todos los reales menos 1. Tales que, supongamos, f en x1 es igual a f en x2, ¿no? Entonces, para probar que es inyectiva, hay que probar que solamente entre x1 y x2 la única relación posible es que sean iguales. Pero f en x1 vendría a ser a entre x1 menos 1, igual a f en x2 que sería a entre x2 menos 1. Haciendo producto en aspa tendríamos a por x2 menos 1 igual a por x1 menos 1. Ahora tenemos por acá un factor literal que es a. Ahora si este a es no nulo podemos simplificarlo sin ningún problema. Y como por hipótesis a es negativo, entonces podemos simplificar, no hay ningún problema. Entonces nos va a quedar x2 menos 1 igual a x1 menos 1. De lo cual entonces se tiene que x1 efectivamente es igual a x2. Eso en prueba entonces que la función en efecto ¿no? es inyectiva. Con relación a la segunda, a ver, la función g definida de este conjunto de partida A, que no se precisa quién es, hacia este conjunto de llegada menos b a b con b positivo. G tiene esta regla y debemos decidir si g es surjectiva. Para que sea surjectiva, todos los elementos que se encuentran en el conjunto de llegada deben formar parte del rango, ¿no? Todos deben ser imagen de algún elemento del dominio. Ya está. Ahora, si inspeccionamos minuciosamente, podemos afirmar que esta función no es surjectiva. Esta afirmación es falsa. ¿Por qué es falso? Para justificar, en este caso, que la proposición es falsa, entonces debemos mostrar un elemento del conjunto de llegada que no sea imagen del dominio, de un elemento del dominio. Ahora, en este intervalo, sin saber exactamente cuánto es b, sino solamente con la precisión que b es positivo, puedo asegurar con toda certeza que en este intervalo se encuentra el número 0. Entre un negativo y un positivo está el 0. Pero 0 jamás se va a encontrar en el rango de esta función porque no existe x del dominio que haga que este cociente sea 0.
Este cociente sería 0 siempre y cuando el de arriba, el numerador es 0, pero el denominador es no nulo. Y esta suma es imposible que sea 0, ¿correcto? Entonces por acá justificamos. No existe x tales que la función g sea igual a 0, ¿no? El cual 0 se encuentra en el conjunto de llegada, que es el intervalo de menos b a b. Entonces, si le encontramos un elemento de conjunto de llegada en la cual no forma parte del rango de la función, entonces la función ya no es surjectiva. Muy bien. Y finalmente la tercera, esta función es inyectiva, que quiere decir que hay una relación de 1 a 1 entre sus elementos del dominio y el rango, lo cual también es falso. ¿Por qué? ¿Cómo justificamos esto? Ya. Vamos a encontrar dos elementos del dominio. Su dominio sería todos los reales, ¿no? Todos los reales, ya que la raíz cuadrada está definido para todo elemento mayor o igual a 0, pero esto está en valor absoluto, es mayor o igual a 0 para toda x. A ver, ¿con qué x del dominio podemos encontrar que tenga la misma imagen? A ver, podríamos encontrar con x igual a... con x igual a 2 y x igual a 0, si no me equivoco. A ver, f en 2 es igual a 1, ¿cierto? F en 2 para x igual a 2 sale 1 y f en 0 sería menos 1 2 1 raíz cuadrada de 1. Ahí está. Entonces f en 2 vale 1 y f en 0 vale 1. ¿Qué significa eso? Que el 2 con el 0 tienen la misma imagen. Entonces si encuentra dos elementos del dominio con la misma imagen, definitivamente la función ya no es inyectiva. En ese ejercicio debemos de probar si determinar el valor de verdad de estas proposiciones, en la cual interviene el concepto, la definición de lo que es una función acotada. Muy bien, una función se dice acotada cuando las imágenes de todos los elementos de su dominio están limitadas por dos números reales. Vamos a hacer una pequeña referencia brevemente. Ya diremos que la función f con dominio, supongamos el intervalo i, con dominio del intervalo i, es acotada si existen dos números reales m y n, tales que uno de los números reales limite a sus imágenes la función por la izquierda y haya otro número real que limite a sus imágenes por la derecha. Esto para toda x de su dominio, ya en este caso del intervalo i. Entonces, si quiero probar que una función es acotada, entonces hay que demostrar que sus imágenes se encuentran limitadas por dos números reales, uno por su izquierda y otro por la derecha. A ver, esto más que todo está relacionado con el rango. ¿Esta función será acotada? Veamos. A ver. En este caso, para la función vamos a estudiar su rango. Su dominio sería todos los reales, el valor absoluto está definido para todo x real, el polinomio está definido para toda x, pero como es un cociente, el denominador debería ser no nulo. Pero este denominador es no nulo para toda x, ¿no? Jamás va a ser 0 esto. Entonces, vamos a hacer la siguiente operación. Decimos, a ver, para la primera, f de x a qué es igual. Muy bien. Tenemos valor absoluto de x entre x al cuadrado más 1. Ya está. Muy bien. Dominio todos los reales. Entonces, ¿qué pasaría si x fuera 0? Si x fuera 0, tendríamos entonces que la función vale 0. Es decir, 0 se encuentra en el rango de la función. Ahora supongamos x es no nulo. Si x es no nulo, entonces voy a permitirme hacer esta operación. Esto lo paso a dividir a la suma y sería 1 sobre x cuadrado más 1 sobre valor absoluto de x. Ya está. Ahora, recuerda que cuando tienes un cuadrado, entonces a la base lo podemos colocar en valor absoluto sin ninguna dificultad. Así. De manera que luego esto sería 1 sobre valor absoluto de x más 1 entre valor absoluto de x. Y si x no es 0, el valor absoluto es estrictamente mayor a 0. Entonces significaría que esta suma sería mayor o igual a 2. Entonces decimos, para x diferente de 0, valor absoluto de x más 1 sobre valor absoluto de x es mayor o igual a 2. Entonces su inversa, lo vamos a invertir, ¿correcto? Su inversa sería
menor o igual a 1/2, pero mayor que 0. Mayor que 0, ¿por qué? Porque si esta suma es mayor a 2, entonces es positiva. Y la inversa de todo positivo es positivo. Entonces tendríamos esto que es la función f de x. Estaría entre 0 y 1/2. Pero hemos dicho que acá la función sí puede tomar el valor de 0. Entonces juntando los dos, se tiene entonces que f de x es mayor o igual a 0, ¿correcto? Acá toma el 0 para x igual a 0, pero menor o igual a 1/2. Ya está. Entonces, sí existe un número real que limita sus imágenes de f por la izquierda y también otro real que limita por la derecha. Lo que implica entonces que esta afirmación es verdadera. Entonces, efectivamente, la primera proposición es verdadera. En efecto, sí es acotada. Ahora, en la segunda, la función g definida por valor absoluto de máximo entero de x menos x. Recordar que la diferencia entre x y su máximo entero se encuentra en un intervalo. Por propiedad, recordemos que para todo x real, la diferencia x menos máximo entero de x es mayor o igual a 0, pero menor que 1. Ya está, ¿correcto? Ahora, en una función, como está en valor absoluto, nosotros podemos tomarle el opuesto a él, ¿no? Y no hay problema. Si le tomo el opuesto, voy a tener x menos máximo entero de x. Y entonces el valor absoluto no tendría sentido, ¿por qué? Porque si está entre 0 y 1 es positivo. Entonces, si le tomas valor absoluto, va a ser igualito, ¿no? Entonces, x menos máximo entero de x en valor absoluto igual va a estar en el mismo rango, o sea, de 0 cerrado a 1 abierto. Por lo tanto, sí existe un real que limita las imágenes de la función que se denomina g. Existe un real que limita por la izquierda, que es el 0, y existe también otro real que limita las imágenes por la derecha, que es el 1. Ahora, el hecho que sea menor a 1, si le colocamos menor o igual, le agrego la igualdad, no deja de ser cierto. No deja de ser cierto. O sea, para la acotación no es necesariamente, o no es obligatorio que sea en el modo estricto que cumpla la igualdad. Si es menor, es cierto, y si es menor o igual, lógicamente también va a ser cierto. Por lo tanto, la segunda afirmación también es verdadera, ¿ya? Entonces, para la acotación basta que haya un real que limite las imágenes por la izquierda y otro real por la derecha. No es necesario que tome necesariamente a ese número, ya no es necesario que lo alcance. Muy bien, finalmente la tercera. Ya está. Tenemos una función con dos reglas, la primera definida para x mayor a 0, la segunda para x menor o igual a 0. Nos dice si existe algún k positivo tal que h de x sea menor o igual a k, pero para x del intervalo 1 a 3. Es decir, es un intervalo positivo. Entonces, para x de 1 a 3 tendríamos que considerar esta regla, ¿no? Porque esta regla está definida para x mayores a 0. Entonces, si voy a trabajar en este intervalo, solamente tendríamos que considerar este caso. Esto ya no, porque esto es para x menores iguales a 0. Y en este intervalo no tenemos ningún x menor igual a 0. Entonces, tomamos solamente h en x igual a x más 3 sobre x, pero para el intervalo que se pide, ¿no? Para 1 a 3. Ya está. Entonces, tenemos que determinar si existe un k, que limita a sus imágenes. Ya. Esta función se puede escribir así. Esto es igual, descomponiendo en fracciones homogéneas, sería 1 más 3 entre x. Ahora del dominio. Para x entre 1 y 3, como es intervalo positivo, podemos invertir. El orden cambia, sería 1 mayor o igual a inversa de x, mayor o igual a 1/3. Multiplicamos por 3, tendríamos entonces... voy a multiplicar por 3 y voy a dar un giro, ¿ya? Sería 1 menor o igual a 3 sobre x, menor o igual a 3. Ya está. Finalmente le sumamos 1 a cada miembro y vamos a tener 2 menor o igual a 1 más 3 sobre x y esto menor o igual a 4. Y la que tenemos acá al medio es justamente la regla de la función, es decir, h de x resulta mayor o igual a 2, pero menor o igual a 4. Lo que la proposición refiere es si existe un k positivo que limite las imágenes por la derecha. Si hay un k de tal manera que h de x es menor o igual a k, y si hay ese k, no, ese k sería 4. ¿No? 4 limita las imágenes de la función por la derecha. Ahí está. Por lo tanto, entonces, esta tercera afirmación también sería verdadera. Ya está. Tenemos la regla de correspondencia de una función f, la cual conforma una polinomial de primer grado, o sea, una fin, y una que es con raíz cuadrada, ¿no? Definida en el dominio x menores a menos 4. Nos piden determinar la inversa de esta función. Primero vamos a determinar si esta función es inyectiva, que es requisito para que la función admita inversa. Ya está.
Entonces, a ver. Bueno, habría que darse cuenta de la siguiente suerte. La función f de x lo voy a colocar como la suma de la función afín x más 1 más menos raíz cuadrada, menos 1 por raíz cuadrada de menos x. ¿Cuál es la intención al colocarlo de esa manera? Lo que pasa es que esta función de primer grado, que es una función afín, como tiene coeficiente de x positivo, esto es una recta oblicua creciente. Entonces, esta función es creciente. Ahora, esta otra. Bueno, la calificación dependerá de la raíz cuadrada, porque esta cantidad negativa que le multiplica, cuando un número negativo multiplica una función que es creciente, eso lo convierte en decreciente, pero si esto fuera decreciente, el menos 1 le convierte en creciente. Ya le cambia la propiedad a aquella constante negativa que lo está multiplicando. La raíz cuadrada es creciente, pero adentro tenemos una función lineal, menos x, que tiene coeficiente x negativo. Entonces la función lineal con coeficiente x negativo, o sea, con pendiente negativa, es decreciente. Pero como la raíz cuadrada es creciente, una creciente compuesta con una decreciente resulta decreciente. Es decir, esta función es decreciente. Y si esta decreciente está multiplicada por una cantidad negativa, eso le cambia la propiedad y la convierte en creciente. Entonces, esta función es creciente. Entonces, como tenemos una suma de funciones crecientes, eso implica de que la función f es creciente. Y entonces, si es creciente, es inyectiva. Lo cual implica entonces que sí tiene inversa. Entonces, vamos ahora a obtener la inversa. Obtención de la inversa. Empezamos con el dominio. El dominio de la inversa de f, como sabemos, es el rango de la función. Y en vista a que la función es creciente, el rango sale evaluando directamente en los extremos de su dominio. El dominio es el intervalo de menos infinito a menos 4. Entonces su rango va a ser desde la imagen de menos infinito, no por límite lo vamos a sacar eso, hasta la imagen de menos 4. Infinito abierto de menos 4 no pertenece al dominio abierto. La función evaluada en menos infinito. A ver, al menos infinito le sumo 1, sería menos infinito. Menos infinito con el menos sería más infinito. La raíz cuadrada del infinito sería infinito, pero con el menos sería menos infinito. Entonces por acá tenemos menos infinito. Con el menos infinito la suma sería al menos infinito. Finalmente la función de menos 4 más 1 sería menos 3. Acá sería 4, la raíz cuadrada 2, con el menos 2. Con el menos 3 anterior sería menos 5. Ya está. Entonces, este es el dominio de la inversa. Ahora vamos a hallar la regla de la inversa. De la regla de correspondencia a la función de f de x, que viene a ser y, e igual a x más 1 menos raíz cuadrada de menos x. Vamos a despejar x en función de y. Muy bien. Bueno, este término tiene que ver con el cuadrado de él. Ah, pero cuidado, x es negativo. O sea, no puedo tomar al x raíz cuadrada y elevada al cuadrado porque x varía en un intervalo negativo. Vamos a multiplicarle por menos 1. Sería menos x más raíz cuadrada de menos x. Y voy a colocarle menos 1 al final. Ya está. Luego, este menos x, a él sí le puedo tomar la raíz cuadrada. Porque x es negativo según su dominio. Le tomo la raíz cuadrada y lo elevo al cuadrado. Ya está. Esto más raíz cuadrada de menos x. Y este menos 1 lo traslado al primer miembro, más 1. Para hacer un cuadrado perfecto le vamos a sumar un cuarto. Le sumamos un cuarto. Entonces un cuarto más 1 nos daría 5 cuartos. Tendríamos 5 cuartos menos y igual. Y esto nos hace un cuadrado, ¿cierto? Sería la raíz cuadrada de menos x más 1/2 elevado al cuadrado. Ya está. Muy bien. Este cuadrado pasa como raíz con doble opción de signo. Tendríamos raíz cuadrada de menos x más 1/2 igual. Restándolo de una vez sería 5 menos 4y sobre 4. Pero dijimos que el cuadrado pasa como raíz. Ahora debe pasar con doble signo, con más menos. Pero esta suma es imposible que sea negativa. Es decir, el menos no tendría sentido en este caso. Y así que eliminamos el signo y sobreentendemos que está con más. De acá entonces la raíz cuadrada de menos x sería, tomamos raíz arriba y raíz al denominador, sería raíz cuadrada de 5 menos 4y sobre 2, ¿no? Raíz de 4, 2. Sería menos 1 todo sobre 2. Ya está. Elevamos al cuadrado, nos va a quedar menos x igual un cuarto, ¿no? 1/2 al cuadrado 1/4
de la raíz cuadrada de 5 menos 4y menos 1 al cuadrado. Y finalmente por menos 1 tendríamos x igual, ese menos 1 lo voy a afectar acá, ¿ya? Sería 1/4 de 1 menos raíz cuadrada de 5 menos 4y. Ah, perdón. No le puedo afectar acá porque está al cuadrado. 5 menos 4y menos 1 al cuadrado. Lo afectamos adelante nomás, ¿ya? X igual a menos 1/4, así sería. Ya está. Por menos 1x, por menos 1 menos 1/4. Hacemos los cambios de variable correspondientes. Diría, el x lo cambio por la y de la inversa, que es f al asterisco de x. Y la y lo cambiamos por la x. 5 menos 4x menos 1, todo al cuadrado. Bien, solamente juntamos la regla de la función inversa con su respectivo dominio, que lo tenemos acá. Por lo tanto, concluimos la función inversa de f tiene por regla de correspondencia menos 1/4 de la raíz cuadrada de 5 menos 4x menos 1 al cuadrado con x en el intervalo, su dominio, que es el intervalo de menos infinito a menos 5, ¿no? Y esto completa la obtención de la función inversa de f.